Bien, buenas tardes a todos. Desde el capítulo estudiantil argentino de la Sociedad de Petrofísicos y Evaluadores de Registro de Pozos, le damos la bienvenida a todos los asistentes. Hoy nos acompaña como disertante en el taller virtual de Testigos Corona, Ailén Borja. Ailén es geóloga, egresada de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata. Se doctoró en la misma casa de estudio, especializándose en el análisis paleoambiental y diagenético de sucesiones carbonáticas del norte de la cuenca neuquina. También fue docente de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, y a partir del año 2018 desarrolla tareas dentro del grupo LSB, orientadas a la caracterización de reservorios convencionales y no convencionales, de las cuencas del Golfo San Jorge y Austral en Argentina, y de reservorios naturalmente fracturados en Bolivia. Actualmente se encuentra desarrollando una diplomatura de ciencias de datos focalizada en la aplicación de modelos de Machine Learning en geociencias. Te damos la bienvenida, Ileni, cuando desee puede comenzar con la presentación. Bueno, muchas gracias, Gastón. Gracias por la presentación. Voy a pasar a compartir la pantalla. Bien. ¿Ahí están viendo la pantalla? Sí, perfecto. Sí. Buenísimo, buenísimo. Vamos a ocultar esto. Bien. Bueno, como les mencionó Gastón, hoy vamos a ver un taller virtual de coronas, que lo vamos a dividir en 2 días. El primer día, que es el día de hoy, vamos a ver todo lo que es la secuencia operativa de cómo se trabaja en un laboratorio con coronas. Y mañana vamos a centrarnos un poco más en lo que es los ambientes sedimentarios, petrografía y petrofísica. Hoy principalmente los 2 temas que vamos a ver son todo lo que es el procesamiento de la corona en el laboratorio, y por último vamos a ver la evaluación del plan de muestreo centrado principalmente en lo que son los estudios petrofísicos. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta charla? ¿Para qué damos este taller de estudio de coronas? Bueno, principalmente la idea que yo tengo con este taller es que ustedes se lleven las nociones básicas para el día de mañana, cuando ustedes tengan un problema de negocios específicos, que tengan que estudiar una corona, sepan todos los pasos que tienen que seguir y cuáles son los procesos que van a necesitar para resolver su problema de estudio. En la misma línea, que si el día de mañana ustedes tienen estos estudios en la mano con resultados de trabajos que se hicieron anteriormente en la empresa que ustedes están, que le puedan sacar, teniendo el conocimiento de cada un estudio, que ustedes le puedan sacar el mayor rédito a todos estos resultados. Y como segunda parte de la charla, es que se vayan con una idea también de cómo se realiza un plan de muestreo para estudios petrofísicos. Bueno, como para arrancar un poco la charla, como con un juego, como para romper un poco el hielo, cuando yo le digo corona, núcleo, testigo, ¿con qué palabras lo asocian ustedes? Acá les voy a dejar, voy a dejar de compartir esto, les voy a pegar este link en el chat para que puedan ingresar. Les comparto también por si lo quieren escanear al código QR, para que ingresen a este sitio y pongan las 3 palabras con las que ustedes asocian las palabras corona, núcleo y testigo. Y después vamos a ir viendo a ver la idea que tenemos todos de lo que es una corona. Les dejo un cachito ahí para que lo puedan escanear los que quieren,
Y ahora vamos a empezar a ver qué es lo que va saliendo de lo que saben ustedes de coronas. Ahora vamos a ver qué se va completando. Ahí están viendo mi pantalla. Bueno, si están viendo ahí mi pantalla de la encuesta, a ver, vamos a presentarla. Lo que más se está viendo es muestra, perforación, subsuelo. Bueno, todos bastante bien orientados, cilindro de roca. Bueno, todos con mucha idea. Bueno, son las perforación, muestra, cilindro de roca son las más votadas. Y están todos bien orientados. Bueno, dejamos un cachito más, a ver. Bueno, ahí ya serían los resultados. Voy a pasar a compartir de vuelta. Ahí está. Bueno, como todos bien dijeron, es una muestra cilíndrica, una corona, que generalmente se saca de la roca reservorio durante la perforación de un pozo. Puede tener diferentes diámetros y variar su longitud. Pero ¿para qué ustedes piensan que una empresa gasta miles de dólares en sacar una corona? ¿Cuál es el valor que tiene una corona? La corona es la única forma que nosotros tenemos de las rocas que están en profundidad, de poder tener información directa de esas rocas que están en profundidad, que están en el pozo, que están en el subsuelo. Que no es lo mismo que pasa con un afloramiento. Cuando ustedes van a un afloramiento, las rocas están ahí, se pueden muestrear y nosotros tenemos la muestra directamente. En cambio, si yo quiero saber qué está pasando en subsuelo, no tengo la forma de saber si no saco una corona. Entonces, por eso gastan tanto las empresas para tener esta información. ¿Y cuál es la información que vamos a obtener? Principalmente información petrofísica y geológica de la roca reservorio. ¿Cómo vamos a sacar toda esta información petrofísica y geológica? Bueno, a través de los estudios que le vamos a hacer en el laboratorio. Pero antes de ir al laboratorio, vamos a ir un poquito más atrás a lo que es la boca de pozo. Cuando se recupera la corona en la boca de pozo. ¿Por qué? Porque tenemos que tener algunos recaudos para que la información que tenemos en boca de pozo de la corona no se pierda hasta que llegue al laboratorio y la empecemos a estudiar. ¿Para qué? Para garantizar la representatividad de esa muestra que yo tengo del subsuelo. Entonces, cuando ustedes en el día de mañana tengan que ir a boca de pozo, ¿cuáles son los recaudos o cuáles serían las cosas que tienen que controlar que se hagan en la corona para que la información llegue de forma correcta? Bueno, por ejemplo, piensen, ustedes el día de mañana los ponen encargados a supervisar la extracción de 9 metros de corona. Se extraen 9 metros de corona continua, que una vez que se extraen, esos 9 metros se van a cortar en tramos de 1 metro. Cada uno de esos tramos, lo que vamos a tener que controlar es que los cortes en cada uno de esos metros se hagan con un ángulo. ¿Para qué? Para que después en el laboratorio podamos encastrar bien la corona. Cada metro se mete en un tubo de aluminio y vamos a tener que controlar de que se marque en esos 9 metros de corona dónde comienza la corona y dónde termina esos 9 metros. O sea, marcar la base y el techo general de la corona. Después que se marque en cada tubo las líneas de referencia, que se ponga el nombre del pozo, la empresa, el número del tubo, que se indique en cada tubo el techo y la base y las profundidades. Y si yo, como geólogo en boca de pozo, quiero hacer alguna descripción litológica, siempre considerar que tengo que muestrear desde los extremos de la corona. Bueno, después que ya tomé todos esos recaudos, lo que voy a hacer es, inmediatamente que se saca la corona, es tapar ambos extremos con estas tapas de goma, o para afinarlo, ¿para qué? Para que no se pierdan los fluidos que puede llegar a tener la corona. Y después lo tengo que embalar de la forma
mejor posible para que durante el transporte esos tubos no se alteren, o sea, no se golpeteen entre sí. Llega al laboratorio, esos tubos se transportan hasta el laboratorio, y en el laboratorio le hacemos un registro anotando las características principales de todo este envío. Entonces ahora sí, ahora ya estamos en el laboratorio. Este es un flujo de trabajo, esto que están viendo acá, todo este flujo, este rectángulo grande de acá, es el flujo de trabajo ideal que se hace en el laboratorio. Como ven, vamos a tener procesos que vamos a hacer con la corona sin despreservar. ¿Qué quiere decir sin despreservar? Que los vamos a hacer con la corona adentro de los tubos de aluminio, como vinieron desde el pozo. Vamos a tener otros procesos que se van a hacer con la corona sin fetear, es decir, con el cilindro de roca completo, sin cortarlo. Y después otros procesos que vamos a hacer con la corona ya cortada. Este flujo de trabajo, como les dije, es ideal, pero siempre se va a adaptar a el problema de negocio que ustedes tengan, lo que quieran estudiar. Pero necesariamente, para hacer un estudio de corona van a tener que tener estos 3 puntos que están marcados con un circulito, que son el despreservado de la corona, es decir, vamos a tener que sacarla del tubo de aluminio, porque si no, no la vamos a poder estudiar, no la vamos a poder describir. Vamos a tener que hacerle la planta de trozo, que es como el registro de la corona, y vamos a tener que extraerle muestras o plaques para poder hacer estudios tanto geológicos como petrofísicos. Entonces ahora vamos a empezar con el primero de los estudios que se hace en la corona sin despreservar, dentro del tubo de aluminio, que son los estudios de rayo gamma espectral. Bueno, este es el equipo, acá tenemos a la izquierda el equipo, el equipo de rayos gamma, que tiene como una cinta transportadora como las que vemos en los supermercados, donde se pone todos los tubos de aluminio, uno pegado al otro, para que la máquina vaya registrando lo que es la curva de rayos gamma total, lo que vemos acá a la derecha. Esta curva de rayos gamma está compuesta por los espectros de 3 elementos, potasio, uranio y torio, y nos termina dando esta curva de gamma total. Bueno, pero ¿para qué hacemos los estudios de rayos gamma? ¿Cuál es la utilidad de hacer esto? Bueno, ustedes piensen que la corona todavía no la vimos, no sabemos cuál es la composición, y con este estudio podemos diferenciar litologías. No sé si ustedes saben, pero las pelitas o lutitas en general tienen un mayor contenido de potasio respecto a lo que son las arenas. Entonces, viendo a simple vista estos 4 espectros, yo puedo ver un sector inferior, donde tenemos una panza con un mayor contenido de potasio, respecto a uno superior, donde tenemos un menor contenido. Entonces ahí yo a simple vista podría decir, bueno, acá tenemos un sector de pelitas y otro sector donde hay arenas. Otra cosa también importante que podemos sacar con los elementos del uranio y torio, que en general se encuentran en mayor contenido en las rocas que tienen materia orgánica, porque son afines. Yo viendo así a simple vista puedo ver que hay algunos picos en este sector de pelitas, que podría llegar a decir que tenemos un mayor contenido de materia orgánica y que lo puedo tener en consideración para estudiarlo después. ¿Cuál es otra de las utilidades del perfil de rayos gamma? Ajustar la profundidad de la corona. Cuando nosotros llega al laboratorio, la corona tiene la profundidad del pozo. Pero no es realmente la profundidad a la que está en el subsuelo. Entonces, ¿cómo ponemos esa corona en la profundidad que verdaderamente tiene que estar en el subsuelo? Bueno, nosotros tenemos la curva esta azul, que ven acá a la izquierda, que es la curva de rayos gamma del pozo, y acá en rojo tenemos la curva que acabamos de tomar recién, de la corona. ¿Qué tenemos que hacer para poner en profundidad? Tenemos que llevar a que coincidan lo que son los picos y los valles de nuestra gama de corona con los del pozo. Acá en la imagen de la derecha hay una coincidencia, lo acomodamos bien, y esta sería la verdadera profundidad en la que está el subsuelo de la corona. Por ejemplo, si nosotros tenemos la base de la corona a 2000 metros de profundidad, y la movemos 10 metros para abajo,
porque esa es la profundidad que realmente estaría en subsuelo, ahora la base va a estar a 2010 metros. Bien, otro de los estudios que se pueden hacer cuando la corona está dentro de los tubos de aluminio es la tomografía computarizada en 3D. Bueno, imagínense, no sé si algunos de ustedes se hizo algún estudio tomográfico, pero el equipo que se usa para hacer las tomografías computadas es similar. Se pone también como en una cinta transportadora que entra al tomógrafo, todos los tubos de aluminio, uno pegado al otro de la corona, y el equipo va sacando muchas imágenes consecutivas. ¿Qué es lo que va terminando, lo que nos termina quedando a nosotros? Es esta imagen en tonalidades de grises, que lo que están midiendo es densidades tomográficas. Por ejemplo, en esta imagen que tenemos acá, los que tenemos los colores más oscuros, los grises más oscuros, son densidades tomográficas más bajas. Y los que tenemos ya un gris más claro hasta blanco son densidades tomográficas más altas. ¿Para qué nos sirven? Porque podemos relacionar estas densidades tomográficas con litologías. Es decir, en general, lo que vemos es que las areniscas tienen menores densidades, o sea que estos sectores con colores más oscuros, yo podría tener en mente que son niveles de areniscas, y estos más claros corresponderían a pelitas que tienen mayor densidad. E inclusive estos niveles blanquecinos que vemos acá, pueden llegar a ser niveles con cementación calcítica o carbonáticos, porque los carbonatos tienen aún más densidad que las pelitas. Entonces ya así en un pantallazo, yo puedo distinguir litologías. Pero a su vez también, cuando lo vemos con este otro filtro aplicado a la tomografía, podemos llegar a distinguir otras cosas, como pueden ser estructuras sedimentarias. Si ven en este sector, que habíamos dicho que eran pelitas, ven como que hay láminas más claras de pelitas, y láminas un poco más oscuras, muy finitas, de azul, que ahora se notan mucho más con este filtro, que serían de arenas. Entonces, yo veo todos estos nivelitos consecutivos uno al lado del otro, y podría decir que todo este sector de la corona o está laminado o está estratificado. Entonces, yo sin sacar la corona ya tengo toda esta información, de que las litologías que puedo llegar a tener, las estructuras sedimentarias, y también podría llegar a ver cómo está preservada esa corona. Si adentro de algún tubo está fracturada, o hay pedazos o trozos separados de la corona, lo que me va a permitir tener una idea para cuando yo la vaya a sacar del tubo de aluminio, cómo la tengo que tratar para que no se me fragmente aún más. Este es otro ejemplo. Acá podemos ver el mismo tubo, el mismo metro de corona, en tonalidades de grises, y acá con dos filtros diferentes. Y esta es una imagen desplegada de la corona. ¿Qué quiere decir esto? Es sacarle fotos en todos como dando vuelta a todo el cilindro de la corona, y después esas imágenes las llevo a un plano. Es como pasar de un globo terráqueo a un planiferio. Entonces, acá, con la imagen desplegada, podemos apreciar aún más lo que son las estructuras sedimentarias. En este caso tenemos para ver dos tipos de estructuras sedimentarias. Lo que está acá abajo, marcado con celeste, que tenemos una estratificación, que cuando vamos a la imagen de detalle podemos ver la estratificación, y a su vez, marcado con un circulito, vemos que tienen unos círculos de diferentes densidades, que son trazas fósiles. Pero para ver un poco más de detalle, en la parte superior tenemos un sector de mayor densidad, porque tiene estos colores blanquecinos, posiblemente calcáreo este sector, donde podemos apreciar en las fotos de detalle una abundancia de trazas fósiles que tiene esta parte. Entonces, nosotros ahora todavía no sacamos la corona del tubo de aluminio, y pudimos diferenciar litologías, reconocer estructuras sedimentarias, ver el estado de preservación de la corona, y ajustar a su vez la profundidad, o sea, poner la profundidad en que verdaderamente la corona se encuentra en subsuelo. Entonces ahora vamos a pasar a sacar la corona de los tubos de aluminio para despreservarla.
Bueno, este momento, el despreservado, es sacar la corona que estaba llena de lodo de los tubos de aluminio. Bueno, este es el momento de que hay un enchastre terrible porque el lodo, la corona está sucia, está impregnada con lodo, y a su vez también es un momento que hay un olor bastante feo, como un olor a huevo, porque el lodo tiene como un olor a huevo. Es el momento, no es el momento más lindo, pero bueno, hay que sacar la corona de los tubos. La corona se saca, se limpia, y lo que vamos a hacer de forma posterior es encastrarla. ¿Se acuerdan cuando yo les dije en Boca de Pozo los recaudos que había que tener? De cortar cada metro con un ángulo. Bueno, es para que en el momento de encastrarlo, ¿qué quiere decir? De poner cada trozo de corona ubicado de la forma que tiene que ir, sea mucho más fácil para la gente que lo va a hacer. Entonces, una vez que tenemos todo encastrado, todos los metros de corona encastrado, se le van a marcar líneas de referencia a la corona para que se sepa su correcta ubicación, y que después, si nosotros movemos alguna parte de la corona, podamos ubicarlo de forma correcta. Bueno, ahora que ya tenemos la corona ubicada, vamos a hacer el registro de todas las características más importantes de la corona. Vamos a hacer como un DNI de la corona donde va a estar todo lo que se va a muestrear y todas las características más importantes. Entonces, la planta de trozo vendría a ser como este DNI de la corona, donde nosotros tenemos acá a la izquierda, tenemos 2 metros de corona, que lo que queremos hacer es pasar todas estas características de la corona, pasarlo de forma gráfica a papel. Entonces, acá tenemos las 2 coronas acostadas y graficadas. ¿Qué vamos a graficar? Bueno, vamos a indicar dónde está la base y el tope de la corona. Se va a marcar la longitud con siguiendo esta regla que tenemos acá en el papel, se va a marcar la longitud que tiene cada metro de corona, porque a veces puede tener 1 metro, 1,10 metros, 90 centímetros, entonces se va a marcar eso. Cada una de estas partecitas, que nosotros le llamamos los trozos de corona, se va a marcar, y se va a marcar su longitud, y se le va a poner un número. Y después, que ya tengamos todo esto, cuando nosotros vayamos a hacer el muestreo de la corona, se va a anotar con estos circulitos y poniéndole el número correspondiente a cada muestra, se van a anotar los sectores donde se sacaron cada una de las muestras. ¿Para qué se va a hacer todo esto? Bueno, el día de mañana nosotros perdemos el informe, no tenemos nada de información, pero nos quedamos con esta planta de trozos que tiene todo el registro de la corona, y es una información valiosa porque vamos a poder tener todos los estudios que se hicieron. Y en algún lugar después encontraremos los estudios, pero vamos a tener un registro de todo lo que se hizo, cómo llegó la corona al laboratorio, entonces es muy valioso este registro. Bueno, ya con la planta de trozos hecha, vamos a pasar a sacar lo que son los plaques, lo que son las muestras donde se van a hacer todos los estudios petrofísicos y geológicos sobre la corona. ¿Qué son los plaques? Son estos cilindritos de corona que se sacan del cilindro mayor, que es la corona. Bueno, acá tenemos una corona graficada a la derecha. Y bueno, lo que hay que tener en cuenta para el plan de muestreo, que el plan de muestreo siempre va a ser según el requerimiento que nosotros tengamos, según qué queremos estudiar. Si, por ejemplo, nosotros tenemos un reservorio de arenas, que tiene finos niveles de pelitas o de lutitas, y nosotros queremos solo estudiar las arenas, bueno, vamos a muestrear solo las arenas. Pero tenemos que considerar, si hacemos este muestreo, que no tenemos que considerar que el reservorio, que las arenas son representativas de todo el reservorio, porque vamos a tener esos niveles de pelitas que van a tener peor calidad que las arenas seguramente. En ese caso estaríamos sobreestimando el reservorio, y una forma correcta de mostrar este reservorio para tener una información más completa y una caracterización más completa sería muestrear por lo menos, aunque sea un nivel de pelitas, para ver cómo se comporta. Entonces, los plaques que se pueden sacar pueden ser tanto horizontales como verticales. En un muestreo estándar lo que se hace es sacar más o menos un plaque por cada 30 centímetros, horizontal o cada un pie, y un plaque vertical por metro de corona. Si nosotros, por ejemplo, queremos
preservar en alguno de los plaques los fluidos originales de la corona, es decir, el hidrocarburo que tiene. Bueno, lo que vamos a hacer es sacar un plaque de backup, lo más cerca a otro plaque horizontal, y ese plaque lo vamos a parafinar en parafina, para la redundancia, para preservar los fluidos. Después se va a utilizar, se va a convenir el fluido de extracción a utilizar según la corona, y bueno, y según el requerimiento que tenga nuestro estudio, vamos a ver si queremos sacar plaque de 25 o 38 milímetros de diámetro. Bien, yo planifico el plan de muestreo y acá es la forma que lo voy a marcar en la corona para que después se pueda realizar la extracción. Bueno, la extracción de los plaques va a tener 3 pasos: el tarugado, el etiquetado y frenteado, y en el caso de que vayan a ser plaques preservados, la preservación de ese plaque. Bueno, acá vamos a sacar el cilindro de roca o el plaque con esta máquina, terminamos sacando el plaque, y para que no se nos pierda, ni bien lo terminamos de muestrear, hay que etiquetarlo. Lo etiquetamos, y necesariamente para hacer los estudios de petrofísica vamos a necesitar que este plaque tenga ambos extremos de una superficie lisa en ambos extremos, es decir, que esté frenteado. Entonces vamos a cortar ambos extremos para que me queden esas 2 superficies lisas. Este cilindro lo voy a dejar para los estudios de petrofísica, y las 2 tapitas de los extremos, que son estas imágenes de acá, las vamos a usar para los posteriores estudios geológicos. Después envolvemos en un papel film el plaque, y en el caso de que yo quiera tener un plaque preservado, lo voy a envolver en papel aluminio y lo voy a parafinar. Bueno, con esas tapitas que yo les decía recién, lo que vamos a hacer son cortes delgados para ver al microscopio. También podemos usarlas para hacer estudios de rayos X, para ver la composición mineralógica de la muestra, para ver el contenido de arcilla, o observarla bajo MEP para ver arcillas, pero con un mayor detalle, y centrarnos principalmente en lo que es el sistema polar. Bueno, ya llegamos al último de los que es los procesos de la corona sin fetear, y ahora vamos a pasar a ver la fotografía de la corona rotada. Bueno, ¿qué es la fotografía de la corona rotada? Esta es la corona que recién acabamos de muestrear, y como ven, tenemos el cilindro, pero de una sola, mostrando un solo lado de esa corona. Cuando nosotros sacamos la foto rotada, lo que vamos a hacer es sacarle a toda la superficie, a todo el volumen de la corona, sacarle fotos, y después unirla en una imagen, o sea, llevar eso a un plano, como los que le comentaba que se hace con la tomografía desplegada. ¿Cuál es la función? ¿Para qué nos sirve esta corona rotada? Bueno, si yo cuento con una imagen de pozo, como es la que tenemos acá a la derecha, y que esa imagen de pozo está orientada, yo puedo seguir las estructuras sedimentarias que pueda llegar a tener mi corona, y la puedo tratar de relacionar con las estructuras que veo en el pozo. Si puedo relacionar, puedo llegar a sacar orientaciones de esas estructuras. Lo mismo también, si yo tengo, en el caso de reservorios naturalmente fracturados, que tengo juegos de fracturas, puedo llegar a identificar primero las fracturas en la corona, y luego tratar de machearlas con lo que veo en el pozo, para también determinar la orientación de las familias de fracturas. Bueno, ya tenemos, voy a correr esto, ya tenemos la corona fuera de los tubos de aluminio. Hicimos todos los estudios en el cilindro de roca, la sacamos de los tubos inicialmente, le hicimos el DNI o el registro de la corona, sacamos las muestras para hacer estudios geológicos y petrofísicos, y le sacamos una fotografía rotada para determinar orientación de estructuras y orientación de familias de fracturas. Ahora vamos a proceder a cortar esa corona. Principalmente el corte bueno,
que espero que lo puedan llegar a ver ahí. Se corta en dos partes la corona, pero vamos a ver que no son dos partes, dos mitades iguales. Vamos a ver cómo lo cortamos. Bueno, el eslabin o feteo de la corona es cortar la corona separando por un lado 1/3 de corona y por el otro lado 2/3 de corona. Esta es la corona vista desde arriba. Este es el tercio que nos va a quedar a los geólogos que vamos a describir después la corona, es donde vamos a hacer todas nuestras descripciones. Y este 2/3 se reserva por si en algún momento se quiere hacer algún otro estudio, es el sector donde se va a mostrar. ¿Para qué hacemos el corte de la corona? Bueno, principalmente porque teniendo una superficie plana y fresca, es mucho más fácil para el geólogo poder hacer toda la descripción sedimentológica que hacerlo sobre el cilindro de roca. Si después queremos llegar a ver alguna estructura, algo que lo vemos en un plano y queremos consultarla, podemos ir al 2/3 para ver cómo continúa esa estructura, pero en general las litologías se ven mejores en la superficie cortada, se ven mejor el contenido de fósiles, fracturas, etc. Bueno, ¿cómo se hace el corte para cortar estas dos mitades? Bueno, se usan las líneas de referencia, que se acuerdan, dijimos que se marcó en la parte del despreservado. Se controlan los encastres también antes de hacer el corte para ver si la corona está bien ubicada. Se duplican los números que pusimos en la planta de trozo de cada una de estas partecitas de la corona, para que ambos, tanto el 2/3 como el tercio, tengan sus números. Y se decide según la muestra, el tipo de litología que se vaya a cortar, el fluido a utilizar. En particular, acá hay un caso que son cómo se cortan las muestras friables. No sé si algunos saben lo que son las muestras friables, son muestras que están poco litificadas, es decir, una muestra que yo le ejerzo un poco de presión y se desarman. Entonces, cuando estas muestras llegan al laboratorio, inmediatamente lo que se hace es poner las coronas en estos freezers. Y cuando se sabe ya el momento que se va a cortar la corona, se saca la corona que está así como un cubito de roca, y se lleva a cortar con nitrógeno líquido. El nitrógeno líquido permite que, al estar congelada, hacerse con el nitrógeno líquido, preservar lo más que se pueda toda esta corona, que de otra forma, si se hiciera de forma convencional, se desgranaría todo. Bueno, ya cortamos la corona, ahora con el tercio de la corona, la que va a usar el geólogo después para describir, vamos a hacer la fotografía de luz blanca y UV. Bueno, acá esto es toda la corona, la fotografía de luz blanca mostrando toda la corona, que es la utilidad de tener la fotografía de luz blanca, es que tenemos un registro que tanto para el geólogo que describe, como para el geólogo que está en la empresa y que pidió quizás este estudio, tener ese registro ambos de cómo está la corona, ver las diferentes litologías, ver si la corona tiene fracturas, si está deformada. Entonces es un pantallazo a simple vista que nos da una idea de la corona que tenemos. Pero más jugo le sacamos aún si hacemos la fotografía UV. ¿Por qué? Esta es la misma imagen que vimos recién, pero con luz UV. Se ven los sectores que están en amarillo, son los sectores impregnados. Los hidrocarburos, en general, florecen con colores amarillentos, entonces nosotros a simple vista ya tenemos los sectores, estos que están en colores amarillos, sectores que tenemos impregnación con hidrocarburos. Bueno, ahora vamos a pasar al anteúltimo de los estudios con la corona ya cortada, que es el perfil de permeámetro de sonda. ¿Qué es el perfil de permeámetro de sonda? Bueno, es un equipo que nos permite medir la micropermeabilidad de la corona. Este es vamos a ponerlo aquí. Este es un método
un método que nos permite hacer un muestreo bastante denso. Estos puntitos que ven acá son todas muestras que se han tomado con el micropermeámetro, que es una medición cualitativa y no reemplaza a las mediciones petrofísicas, las mediciones de petrofísica convencional. Pero, por ejemplo, si tenemos un reservorio heterolítico, donde tenemos una intercalación de capas de pelitas y arena, como les decía anteriormente, si nosotros mostramos solamente las arenas, vamos a estar sobreestimando el reservorio. Pero si nosotros tenemos la posibilidad de determinar puntos bastante seguidos uno del otro con el micropermeámetro, vamos a poder caracterizar mejor la permeabilidad de todo el reservorio, vamos a tener una idea más certera de todo lo que es, de la calidad de este reservorio. Entonces, con las mediciones del micropermeámetro, lo que nos termina dando es este perfil de micropermeabilidad, que si nosotros lo comparamos con las curvas de petrofísica horizontal, la petrofísica básica, la curva de permeabilidad de petrofísica básica, que es esta curva azul, y esta es la curva verde del micropermeámetro, vemos una buena correlación entre ambas curvas. Pero si nos vamos un poco de detalle en esta panza de acá, que es un sector donde tiene baja permeabilidad, podemos ver que con el micropermeámetro podemos llegar a ver algunos picos que tienen una mayor permeabilidad, que en general coinciden con los niveles de arenas, y podemos caracterizar todo este sector que a simple vista con la petrofísica básica tenía muy baja permeabilidad. Bueno, tenemos sectores que podríamos llegar a estudiar que tienen mejores características. Y por último, uno de los estudios que vamos a realizar en la corona, en el tercio de corona, para saber la composición elemental, son la fluorescencia de rayos X. Este método es un método que es económico, que no es destructivo, que es rápido de hacer, y que nos permite tener a simple vista el contenido de elementos mayoritarios, como puede ser sílice, calcio, aluminio, y de elementos traza, como puede ser el vanadio, el molibdeno y el níquel, de la corona. Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer con eso? Bueno, podemos sacar sectores que tengan mayor o menor contenido, por ejemplo, de sílice, o mayor o menor contenido de alúmina, y eso pasarlo a formar quimiofacies dentro de la corona. Que eso lo voy a poder después relacionar con litofacies que yo haya definido cuando describí la corona, o también puedo relacionarlos con perfiles de pozo. Especialmente en lo que es shale, se usa mucho como indicador paleoambiental. Por ejemplo, elementos traza como el vanadio y el níquel son elementos que suelen estar en condiciones mayores, en ambientes con bajo contenido de oxígeno, por ejemplo, ambientes que se denominan anóxicos, y suelen estar en menor contenido en ambientes con mayor contenido de oxígeno, que se denominan óxicos. Entonces, a simple vista, yo puedo llegar a tener, ploteando los contenidos de vanadio y níquel, puedo llegar a tener una idea del paleoambiente de esa corona de shale. Bueno, entonces ya llegamos al último de todos los... Ay, no sé dónde poner bueno, lo voy a tirar acá. Bueno, lo dejo ahí. Ya llegamos al último de los estudios que se hace dentro del flujo de trabajo de la corona. Entonces, vamos a hacer un repaso general antes de pasar al otro tema. Llegó la corona al laboratorio, llegó en el tubo de aluminio. Se hicieron estudios dentro de la corona que estaba llena de lodo, dentro del tubo de aluminio, que nos permitieron diferenciar, distinguir litologías, estructuras sedimentarias, ver cómo estaba preservada la corona, y a su vez poner en profundidad, o sea, poner en la verdadera profundidad que está la corona en subsuelo. Después pasamos a sacar la corona dentro de los tubos de aluminio, la despreservamos, la ubicamos de forma correcta y le elaboramos la planta de trozo, que es el registro de la corona. Después sacamos los plugs, que nos sirven para tener muestras para hacer estudios petrofísicos y geológicos. Y por último, con el cilindro de roca sin cortar, hicimos la fotografía de corona rotada, que nos permitía sacar orientaciones
de estructuras sedimentarias y de familias de fracturas. Ya después cortamos la corona y nos quedamos con un tercio, que es el que va a usar el geólogo para describir, que es lo que vamos a ver mañana en la otra charla. Le sacamos fotos luz blanca y UV, donde pudimos ver con la luz UV los sectores impregnados, medimos la micropermeabilidad de esa corona con un mayor detalle que lo que podíamos llegar a hacer con métodos de petrofísica básica, y sacamos la composición elemental haciendo estudios de fluorescencia de rayos X. Y ahora con eso ya en mente, todo el proceso cerrado de la corona, vamos a ver brevemente lo que es la evaluación del plan de muestreo, principalmente centrados para el estudio de petrofísica básica y petrofísica especial. Bueno. Los estudios de petrofísica son una de las cosas más importantes para lo que son los ingenieros de reservorio. ¿Por qué? Porque nos dan datos de todo lo que son la calidad de la roca de reservorio, principalmente de la porosidad y la permeabilidad de las muestras. Estos estudios de petrofísica lo podemos dividir en dos grandes grupos. En lo que son los estudios de rutina o de petrofísica básica, de routine core analysis, donde vamos a determinar saturación, densidad, porosidad y permeabilidad. Estas últimas dos, la porosidad y la permeabilidad, la podemos determinar en dos condiciones: condiciones estándar y condiciones NBP. ¿Qué quiere decir condiciones estándar y NBP? Bueno, las condiciones estándar, ambas son condiciones de presión de confinamiento, es a la presión a la que está confinada, a la que lo están apretando a la roca. Las condiciones estándar son a presiones menores. Pueden ser de 100, se pueden medir a presiones de 100, 300 y 500 psi. Y las condiciones NBP son a presiones mayores. En general son las más cercanas a cómo la roca está en el subsuelo. Imagínense en esto. Condiciones estándar son como si yo estuviera apretando la muestra con mis dos puños. Bueno, no le voy a ejercer mucha presión, a la diferencia de que si yo pongo mi plaque, por ejemplo, en el subsuelo y tengo miles de metros de roca, eso va a estar mucho más confinado, va a ejercerse mucho más presión, y esa sería como las condiciones más reales, lo que simula más cómo está ese plaque en el reservorio. Y después vamos a tener los ensayos de petrofísica especial, donde vamos a ver la secuencia, vamos a mencionar los estudios de petrofísica especial más relevantes, y vamos a ver la secuencia de ensayo que se tiene que seguir para estos estudios. Bueno, la petrofísica básica son los estudios que se hacen de rutina, principalmente para caracterizar el medio poroso. ¿Para qué? ¿Cuál es la utilidad? Bueno, nosotros cuando los geólogos empezamos a describir la corona, vamos a tener un montón de información de la descripción sedimentológica, y macheándola, uniéndola con lo que es toda la información petrofísica, nos va a permitir tener una idea más formada de lo que es el reservorio, porque nosotros podemos sacar muchas deducciones por la descripción sedimentológica, pero con esto vamos a tener una mayor certeza de cómo es la calidad de ese reservorio. Y a su vez, estos estudios van a ser necesarios si nosotros sobre estas muestras, sobre estos plaques, queremos realizar estudios de petrofísica especial. Bueno, para hacer los estudios de petrofísica especial vamos a seguir el plan de muestreo que vimos anteriormente. Se van a sacar, perdón que está este coso, bueno, no sé cómo sacarlo. Se van a sacar las muestras, se van a llevar a lavadores, estos plaques después se van a secar, se van a pesar y se van a terminar midiendo con el equipo de petrofísica. Y después vamos a tener estos resultados, que se van a estar presentados en tablas, donde vamos a tener la densidad efectiva, aparente de cada una de las muestras, valores de porosidad y permeabilidad, tanto sea condiciones estándar como NBP. A simple vista, acá podemos ver, sobre todo en esta columna de permeabilidad, la columna rosa, podemos ver sectores a simple vista que
que tienen mayor permeabilidad. Entonces, bueno, eso es un lugar que yo podría llegar después a estudiar, que podría ser un play interesante, y que puedo llegar a complementar con la información geológica que yo ya he sacado, con mis fases, o el ambiente que yo ya he podido determinar. Bueno, puedo machear todo eso y poder tener una mejor caracterización del reservorio. Después lo que vamos a hacer es plotear estos resultados de porosidad y permeabilidad, tanto sean como condiciones estándar como NBP, y ver grupos de rocas que puedan llegar o grupos de rocas, o grupos de facies, que puedan llegar a tener mejores características y otras peores. Y también lo que puedo ver comparando entre las condiciones estándar y NBP, a ver cuánto se reduce los valores de porosidad y permeabilidad estándar respecto a NBP. Y ya pasando a lo que son los estudios de petrofísica especial, bueno, los estudios más importantes que tenemos de petrofísica especial y que se hacen en general, son la compresibilidad del volumen poral, se hacen mediciones eléctricas, mojabilidad para ver si la muestra es mojable al agua o al hidrocarburo, ensayos de flujo, curvas de presión capilar y ensayos de susceptibilidad y daño. Bueno, pero para hacer todos estos estudios de SCAL, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta para seleccionar esos puntos donde yo vaya a hacer los estudios de petrofísica? Bueno, primero vamos a tener que tener los estudios de petrofísica básica en condiciones estándar y si se puede también en NBP, como para iniciar toda la selección de los puntos. También vamos a tener que tener estudios de mojabilidad para ver si la muestra es mojable al agua o al petróleo. La muestra que vayamos a sacar, lo que tengamos estos datos de petrofísica básica, tiene que ser representativa de la roca que yo voy a estudiar. Como en todo estudio, tiene que ser representativa. Después, si las muestras para los estudios específicos de SCAL, tienen que ser las muestras que ¿se acuerdan que preservamos algunas muestras para que tuvieran los fluidos nativos, los fluidos que estaban en el reservorio? Bueno, si para el estudio de SCAL necesito muestras que tengan esos fluidos nativos o no. Así puedo usar las muestras lavadas, las que usé para petrofísica básica, si no necesito que tenga fluidos nativos. Y también, en la medida de lo posible, es programar toda esta secuencia de los estudios de SCAL y hacer una organización, un flujo de trabajo. ¿Por qué? Porque hay algunos estudios de SCAL que son destructivos de la muestra. Y entonces esos estudios, como la muestra después ya no se va a poder usar para nada más, conviene hacerlo lo último, programar todos los estudios de SCAL que se quieran hacer, para dejar estos estudios, como son la presión capilar por inyección de mercurio, dejarlo para lo último. Bueno, ¿qué vamos a tener en cuenta para seleccionar los puntos para hacer los estudios de SCAL? Bueno, acá nosotros tenemos la corona donde marcamos los plugs que se sacaron para petrofísica, pero también algunos de estos plugs se sacaron para hacer estudios se hicieron cortes delgados para mirar al microscopio, sacaron muestras para rayos X, y en las que están pintadas de amarillo también se sacaron para MED. ¿Qué se recomienda? ¿Qué es lo mejor, lo óptimo? Es hacer en el mismo plug que se sacó para estos estudios, hacer los estudios de SCAL. O lo más cercano, si no se puede porque nos quedamos sin muestra, por algún motivo nos quedamos sin muestra en estos plugs que ya tenemos sacado, sacar la muestra lo más inmediatamente posible. ¿Para qué? Para que después podamos matchar lo que son los resultados de los estudios petrofísicos con los resultados de los estudios geológicos. Entonces, teniendo eso en mente, marcamos todo lo que es los SCAL en los mismos sectores o cercanos a los estudios geológicos que habíamos marcado previamente y los estudios de petrofísica básica. Y ya como a modo de la secuencia, para que ustedes se vayan en mente como la secuencia que se tendría que tener para seleccionar los estudios de SCAL, lo que primero se tendría que hacer, como les dije, es tener los datos de petrofísica básica, en condiciones estándar y si se puede también en NBP. Si necesitamos utilizar alguna muestra si tenemos que hacer algún estudio de petrofísica especial que necesite la muestra con los fluidos nativos, bueno, ir a usar esos
plaques de backup que estaban preservadas en parafina para usarlo. Después, el segundo paso sería realizar estudios de mojabilidad, para ver si la muestra es mojable al agua o al hidrocarburo. Luego, que ya tenemos esos datos, seleccionar los estudios que se van a hacer teniendo en cuenta las fases sedimentarias que describió el geólogo, que definió el geólogo, las unidades de flujo, el índice de RQI, y también tener en cuenta si las muestras, si son mojables al petróleo o tienen mojabilidad mixta, o son mojables al agua, qué placa vamos a usar. Si vamos a usar el backup o si vamos a usar las muestras que se usaron para petrofísica básica. Y por último, de todo, como les mencionaba anteriormente, realizar los estudios destructivos, los estudios de escal que sean destructivos, que la muestra ya no se puede usar para más nada, en el último paso, como por ejemplo puede ser la presión capilar por inyección de mercurio. Bueno, esto sería todo lo que tenía para compartirles. Espero que les haya gustado, que les haya sido ameno toda la presentación, y que se hayan ido con un par de ideas de lo que es el procesamiento de coronas y la evaluación del plan de muestreo para petrofísica. Así que si me quieren hacer alguna pregunta, bueno, los escucho, ¿no? Comparten las preguntas. Buenísimo, Aylen, muchísimas gracias. Hay un par de preguntas en el chat. Si quieres se las voy leyendo. Dale, dale, dale. Bien, Daniela Navarro pregunta, ¿en la tomografía computarizada utiliza las unidades de HU para definir criterios de heterogeneidad o distribución sedimentaria de los testigos? Me gustaría saber Sí, si sí, realizan análisis de píxeles de las imágenes 3D. Bueno, yo no lo mencioné, pero sí, utilizamos las unidades HU para hacer curvas también, que relacionamos muy bien con perfiles de dureza, como son el perfil de TCI, y también para ubicar heterogeneidades dentro de la corona. O sea, se relacionan las imágenes de las tomografías con las curvas estas de unidad de Hounsfield, que son curvas que dan valores de densidades tomográficas, y con las heterogeneidades que pueda llegar a tener la corona. En el caso, uno de los casos con los que más trabajamos es con Shell, con vaca muerta, donde, bueno, se usan, son muy útiles en estas coronas para hacer todo el análisis de heterogeneidades, ver variaciones de densidades dentro de las pelitas de vaca muerta, ver sectores donde hay mayor contenido de concreciones, menores, y bueno, con la curva esta la relacionamos, la curva de las unidades HU, que es la curva Hounsfield, la relacionamos con el perfil de dureza, el TCI, que se corre también en estas coronas. Bien, Camila Giselle Velázquez pregunta, al congelar la muestra friable, ¿no se modifican algunas variables, como los espacios porales? No, no hay, en general no hay modificación, se preserva lo mejor posible. Si uno la congela, la descongela, la congela y la descongela, sí, se va a afectar la muestra. Porque al ser una muestra friable y estar congelando y descongelándola y estando un tiempo afuera, sí se van a alterar las propiedades de la muestra. Pero si nosotros, ni bien llega al laboratorio, se congela y se saca del freezer como para el corte de la corona, no se va a alterar, no se va a alterar. Sí pasa con las coronas después de un tiempo, coronas que han estado congeladas, friables, y después ya no se congelan más después de un tiempo, se alteran totalmente. Cuando ya se lo saca de estar adentro de los freezers por mucho tiempo, sí, la muestra se toca y ya se desgrana todo. Perfecto. Daniela Navarro pregunta, ¿cómo funciona la sonda de permeámetro? ¿Utiliza algún fluido para mejor la permeabilidad o utiliza alguna tecnología como sónico o rayos gamma? Bueno, eso te lo puedo averiguar un poco más. El perfil de permeámetro de sonda.
te puedo, si querés, te dejo mi mail, le dejo mi mail a Daniela para que me escriba y te averiguo un poco más de si funciona con algún fluido o con rayos gamma. Ok, gracias, dice Daniela. Tomás Ferrari pregunta, ¿cómo se registra la orientación espacial de las coronas en el campo? Bien, bueno, eso lo hacen la orientación de las coronas en boca de pozo. Bien, yo no, a ciencia cierta no sabría decirte cómo lo hacen porque nunca tuve la oportunidad de estar ahí cuando hacían este proceso, pero bueno, también puedo llegar a averiguártelo para ver cómo se hace, porque es algo muy importante para después poder, teniendo esa orientación de la imagen de pozo, después poder sacarle el mayor jugo posible a la imagen rotada y poder orientar todas estas estructuras o fracturas que tenemos. Pero sí, te lo puedo averiguar, para no decirte algo que no estoy totalmente segura. Bien, Mariana de los Ángeles Rosales pregunta, hola, para realizar el corte de corona, ¿hay algún ángulo estándar? Para realizar el de los extremos es 5 grados y para realizar el de los extremos en el campo, en boca de pozo se recomienda 5 grados entre metros, pero para realizar el feteo de la corona no se corta con ningún ángulo, se corta en una superficie lo que sea lo más plana posible, lo más horizontal que se pueda cortar. Sí, teniendo siempre en cuenta dejar 2 tercios por un lado y 1 tercio por el otro para poder describir en el tercio y reservar el otro, 2 tercios. Genial, gracias, pregunta María de los Ángeles. Dice, perdón. Bueno, no hay más preguntas, no sé si queda alguna pregunta. Si Si quieren, no, les dejo acá, para los que quieran consultarme después, les dejo el mail en el chat, cualquier cosa alguna consulta, las 2 consultas que no pude contestar, ahí se los dejé. Me escriben y bueno, nada, yo les averiguo lo que quede en deuda. Así que y si me quieren consultar otra cosa también relacionada a la charla, me pueden escribir y nada, en breve les mando información. perfecto, buenísimo, muchísimas gracias entonces por su presentación y nos veremos mañana en este mismo horario y enviaremos otro link de Zoom a los inscriptos vía mail. Muchísimas gracias Bueno, y que tengan muchas muy gracias a buenas todos. tardes. Hasta luego.